Gracias, hermano. Please take your Bibles and turn to Revelation chapter 22. Por favor, tomen sus Biblias para ir al Apocalipsis, el capítulo 22. I want to bring you greetings from your brothers and sisters from our church at Trinity Reformed Baptist Church, Roanoke, Virginia. Y les traigo calurosos saludos de sus hermanos allá en la iglesia Trinidad en Roanoke, Virginia. It's an honor, joy, and delight to be with you, brethren, today. Es un verdadero honor y deleite el compartir con ustedes esta mañana. I will ask my Pastor Alex to read the text, Revelation 22, verses 1 through 5. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Chapter 21 of the book of Revelation opens with John's vision of the New Jerusalem. Este capítulo 22 de Apocalipsis abre con la visión que tuvo Juan con respecto a la nueva Jerusalén. And it continues all the way to the text that we just read. Más bien eso empieza desde el capítulo 21 y termina, o más bien y continúa en el capítulo 22 que hemos leído. And what all of this is describing is not a literal city. Y lo que esto está describiendo no es una ciudad literal. But it is describing the church as she enters into glory with her husband, the Lord Jesus Christ. Lo que se está describiendo aquí es a la iglesia que entra a la gloria con su marido, su esposo, el Señor Jesucristo. So look at chapter 21, verse 9 and 10. Entonces ahora veamos en el capítulo 21 los versículos 9 y 10, que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. For all of the church, her pilgrimage upon the earth, Christ's bride was the church militant. Durante todo ese peregrinaje de la iglesia de Cristo en este mundo, la iglesia es una iglesia militante. But what we are reading about here is about the church triumphant. Pero lo que estamos leyendo aquí es acerca de la iglesia triunfante. Brethren, there's going to come a day when this cursed world will be no more. Debemos, hermanos, entender que llegará un día en que este mundo que está bajo maldición ya no estará más. But for now, Psalm 2 is unfolding before our very eyes. Sino que ahora, frente a nuestros mismos ojos, se está desarrollando lo que se describe en el Salmo 2. The nations rage and the people plot a vain thing. You want to read the text? 1 to 3, Psalm 2, 1 to 3. Sí, voy a leerles para hacer literal lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. And as the nations of the world rage, the church suffers under their rule. Y mientras las naciones se oponen a Dios, la iglesia sufre sobre este tipo de gobiernos. The dragon, the beast, and the false prophet are waging war against Christ and his church. El dragón,
la bestia y el falso profeta son los que están en esta guerra contra Cristo y su iglesia. And because the serpent was dealt a fatal wound at the cross of Christ, he knows his time is short. Y como aquella serpiente antigua recibió esa herida mortal cuando Jesucristo la aplastó en la cruz del Calvario, entonces sabe que tiene poco tiempo. And therefore stirs up the nations against the people of God. Y entonces se dedica el enemigo a hacer que las naciones estén en contra del pueblo de Dios. Sometimes the devil seeks to seduce the church through compromise with the world. Algunas veces lo que hace Satanás, el enemigo, es engañar a la iglesia para que se comprometa con el mundo. Then, at other times, he seeks to persecute the church through evil nations or governments. Y en otras ocasiones lo que hace es perseguir al pueblo de Dios por medio de gobiernos malvados que tienen ciertas naciones. But the church fights against another enemy as well. Pero la iglesia también está en guerra y pelea contra el enemigo. And that battle is with her remaining sin. Y esa batalla que nosotros tenemos es contra el resto de pecado, ese remanente de pecado dentro de nosotros mismos. The people of God have been given a new life. Al pueblo de Dios se le ha dado vida nueva. We have the indwelling Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Yet sin keeps us from drawing nearer to God as we would like. Pero ese pecado remanente que todavía está en nosotros nos previene de estar más cerca de Dios. A sinful thought kills our love. Un pensamiento pecaminoso mata nuestro amor. A sinful deed kills our holy motivations. Las acciones malas que cometemos matan nuestras motivaciones. It is Paul's struggle in Romans 7:15. Y esa es la lucha que describe el apóstol Pablo que él tenía y que está en Romanos 7:15. What I am doing I do not understand. Lo que hago no lo entiendo. For what I will do that I do not practice. Porque dice lo que quiero no hago. But what I hate, that I do. Más bien lo que aborrezco, eso hago. Now we praise God for our legal position in Christ. Ahora, alabemos a Dios y debemos alabarlo por nuestra posición legal en Cristo. Romans 5:1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romans 8:1, there's therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yet the reality of the battle with remaining sin is real. Y aún así, este asunto de la batalla que tenemos contra el pecado es algo real. And we are warned over and over in the scriptures to put it to death in the power of the Holy Spirit. Y la exhortación que tenemos una y otra vez en la Sagrada Escritura es que tenemos que luchar contra el pecado. You get a measure of victory, but there are also some losses. Nosotros tenemos un cierto nivel de victoria, pero también tendremos algunas pérdidas. And surely it is the heart of all true believers to someday never have to battle against sin again. Y de seguro esto es lo que está en el corazón de todo verdadero creyente, que llegará un día en el que ya no tendremos batalla contra el pecado. But brethren, this is our situation in this fallen world as Christians. Pero esta es nuestra situación actual en este mundo como cristianos. God has ordained it so to wean us from the love of sin. Dios nos ha ordenado y nos ha prevenido que cuidado con ese amor al pecado. And to teach us a greater dependence upon Him. Y nos va enseñando a depender más y más de Él. But the Lord has not left us without a wonderful encouragement. Pero el Señor no nos ha dejado sin un grandioso estímulo. He did something He didn't have to do. Hizo algo que no tenía por qué hacer. He has painted us a word picture of what life will be like on the other side. Lo que ha hecho es como mostrarnos una pintura, una ilustración de lo que será la vida al otro lado.
This is what chapter 21 to chapter 22 has been all about. Y entonces así es como tenemos que entender de qué es lo que se trata Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. God took the Apostle John and gave him a vision of our future. Dios toma al apóstol Juan y le da una visión de lo que será nuestro futuro. And what you notice most glaringly about our future as Christians in this vision of glory Y lo que más parece notar, así, lo que más brilla en en aquel futuro que los cristianos tendremos, is that there's no serpent crawling around the celestial city. que no habrá más aquella serpiente que se arrastra en las calles de la ciudad celestial. 21:27, but there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie. Como dice Apocalipsis 21, 27a, no entrará allí ninguna cosa inmunda o abominación o que hace mentira. There are no wicked nations seducing and persecuting the bride of Christ. Ya no habrán países o naciones que estén seduciendo a los creyentes o persiguiendo a la novia de Cristo. In fact, these nations all come to give honor and praise to the Lamb. Y de hecho, todos ellos se vendrán a dar honra y gloria al Cordero. But there is one more wonderful reality that stands out in this vision. Pero hay una realidad adicional a esto que se presenta en esta visión. The saints have no more remaining sin. Amén. Ya los santos no tendrán que lidiar con un pecado remanente. Brethren, I believe this is what our Lord is showing John. Y hermanos, esto es lo que yo creo que Dios está mostrándole a Juan. All throughout the book of Revelation, the world, the flesh, and the devil Durante todo ese libro de Apocalipsis, el mundo y la carne y el diablo have been the source of all our trials and tribulations as the people of God. ha sido esa fuente de todo lo que nos trae tribulación al pueblo de Dios. Every tear, every sorrow, every painful affliction Cada lágrima, cada dolor, cada aflicción dolorosa can be traced back to either the devil, the world, or our remaining sin. podemos ver que todo eso procede de alguna de estas tres cosas, o del diablo, o del mundo, o del pecado que todavía está en nosotros. But here's the grand and glorious reality of the consummation. Pero aquí se nos habla de esta grandiosa y gloriosa realidad de la consumación. This trinity of darkness is noticeably absent from our future home with God. Esa que pudiéramos llamar Trinidad de oscuridad, ya podremos ver que está ausente de nuestro hogar futuro con Dios. Brethren, this is to be our daily longing. Y esto, hermanos, debería ser nuestro deseo diario. We fight against sin, the world, and the devil because we have seen the glory. Vamos entonces a luchar contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, porque ya hemos visto la gloria. We never lose hope when this life gives us tears of sorrow or mourning. Nosotros no perdemos la esperanza cuando la vida trae lágrimas o dolor o sufrimiento a nuestra vida. Because like our father Abraham, we wait for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Porque así como nuestro padre Abraham, esperamos la ciudad cuyo fundador, cuyo arquitecto es Dios mismo. And I want you to consider this for a moment. Quisiera que consideremos esto por un momento. Abraham walked by faith. He had his trials. He had his sorrows. Abraham caminó por fe, tuvo sus pruebas, sus tristezas. He lived in the days before the devil was mortally wounded. Y vivió en una época en la cual el diablo todavía no había sido herido de muerte. And think of this, Abraham never had the book of Y Revelation. pensemos en esto. Abraham nunca tuvo el libro del Apocalipsis. The city that Abraham waited for was never described to him, Él nunca tuvo una descripción de la ciudad celestial, but it has for us. pero existe para nosotros. How much more should we be encouraged to be faithful and to fight the good fight of faith? Entonces, ¿cómo no deberíamos sentirnos animados para fielmente batallar con esta batalla de la fe?
in light of God giving us a picture of glory ahead of time. A la luz de esto, de que Dios nos ha dado una visión de la gloria futura. A picture we can take out and muse over and over again. Es una ilustración que nosotros podemos tomarla para reflexionar en ello una y otra vez. Brethren, it's truly amazing to think that the God of heaven gave John this vision. Hermanos, es realmente asombroso, pensémoslo así, que el Dios de los cielos le haya dado una visión como esta del Apocalipsis a Juan, To let him see what he saw and have him write it all down. para dejarlo ver todo lo que él vio y dejar que él escribiera al respecto de lo que vio. Written down for us and for all his people through the ages. Y fue escrito para nosotros y para todos los pueblos en todas las edades. It is to encourage us to keep pressing on. Es para darnos ánimo y para que podamos seguir adelante. For the glory revealed in these pages shows it is worth losing it all in this life. Porque la gloria revelada en estas páginas muestra que vale la pena perderlo todo en esta vida, That we may gain life eternal in the new heavens and the new earth. con tal de ganar aquella vida eterna en los cielos nuevos y en la tierra nueva. So with that, let's take a walk through the celestial city together, the New Jerusalem. Así que teniendo esto en mente, vamos a ver vamos a ver juntos cómo se describe esta nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Our text will take us to the very heart of the city, which is the throne of God. Nuestro texto nos lleva al corazón de la ciudad, que es el trono de Dios. Verse 1. Y vamos a leer entonces el versículo 1. Chapter 21. Chapter 22, verse 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. The language that we see in this verse and the following verses is similar to what we're told in Genesis 2. El lenguaje que nosotros notamos en este versículo y en los versículos que siguen es muy similar a lo que nosotros encontramos en Génesis 2:10. It says in verse 10, Now a river went out of Eden to water the garden. En Génesis 2:10 se nos habla de un río llamado Edén que procedía de aquel jardín. And like the Garden of Eden, the New Jerusalem also has a tree of life. Y así como el jardín del Edén, la nueva Jerusalén también tiene un árbol de vida. So there is no question that what we see here is paradise being restored. Así que, sin ninguna duda, lo que nosotros estamos viendo aquí es al paraíso siendo restaurado. But as we shall see, this Garden of Eden will be even more glorious than the one that Adam lost. Pero como veremos, este jardín del Edén va a ser mucho más glorioso que aquel que Adán perdió. Now this river is said to be the water of life, and it is clear as crystal. Y se nos dice de este río que tiene agua de vida y que es agua limpia o clara como el cristal. And we know that ultimately Christ is the water of life. Y sabemos que Cristo es esa agua de vida. Listen to what he said to the woman at the well in John 4:13, 14. Veamos aquello que le dijo Cristo a aquella mujer y que se describe en Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. The idea here is that Christ gives eternal life, and it is a life that is full and completely satisfying. La idea aquí entonces es que Cristo da vida eterna y que es una vida llena y completamente satisfactoria. It is a life that is completely pure, free from all harmful contaminants or substances. Es una vida completamente pura que está libre de cualquier contaminación. I am sure Costa Rica has many beautiful rivers. Yo estoy seguro que aquí en Costa Rica hay muchos ríos hermosos, But if they are like the rivers in America, you would not want to drink from them.
Pero si son como los ríos de allá de Estados Unidos, creo que ustedes no tomarían agua de ahí. They are full of things that will make you sick. Están llenas esas aguas de cosas que lo enfermarían a usted. So a river that may look cool and refreshing actually could be a river of death. Así que incluso un río que parece fresco que parece limpio y refrescante podría ser un río de muerte. But not the river which flows from the throne of God, which runs through the New Jerusalem. Pero no es así con aquel río que fluye del trono de Dios y que pasa por la Nueva Jerusalén, It is a river of life. porque es un río de vida. This is all symbolic of the complete and joyful existence of God's people in heaven. Y vemos entonces que todo esto es realmente simbólico de esa existencia alegre y completa que van a tener todo el pueblo de Dios en el cielo. And it is an existence that is supplied by God and the Lamb. Y es una existencia que nos da Dios y el Cordero. We will not be a self-sustaining people in No heaven. vamos a ser un pueblo autosuficiente. God will fill us and sustain us with a life, fullness of life, forever and ever. Dios nos va a llenar y nos va a sostener con una llenura por siempre. It will be the full reality of Christ in us, no longer needing the hope of glory. Va a ser la completa realidad de Cristo en nosotros. Y ya no tendremos que pensar en la esperanza de gloria, como dice la Biblia, Because we will be living in the fullness of His glory. porque ya estaremos viviendo en la plenitud de su gloria. The picture of this flowing river speaks of the everlasting peace that characterizes all of the city. Y esta ilustración de ese río que corre también nos habla de esa paz eterna que caracteriza a la ciudad. Isaiah 66:12, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Nosotros vemos que en Isaías 66:12 dice, aquí extenderé la paz como un río y la gloria de los gentiles como arroyos. No devil and no sin can defile this river of peace. No habrá diablo ni ninguna maldad que interrumpa la paz de este río. The throne of God is His seat of authority, and nothing will disturb this river. El trono de Dios es el asiento de su autoridad y nada podrá entorpecer este río. This peace comes from God and His Lamb. Porque esta paz proviene de Dios y de su Cordero. And because the kingdom of God is already but not yet, Y como el reino de Dios ya es, pero todavía no, we have been given a measure of God's peace even now. a nosotros se nos ha dado en el presente una cierta medida de paz. John 14:27, Jesus said, peace I leave with you, my peace I give to you. Y en Juan 14:27 leemos, la paz os dejo, mi paz os doy. Well, there's more of the city to see. Verse 2. Y hay más de esta ciudad que vamos a ver. Leo para ustedes el versículo 2 de Apocalipsis 22. Chapter 22. Yes. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. We see that there is a garden theme in these verses. Y vemos entonces otra vez que hay un tema de jardín en estos versículos. Taking our minds back to that first Garden of Eden. Y volviendo entonces en nuestra mente, recordando aquel jardín del Edén, In that garden, Adam was provided with everything he needed to grow it. en aquel huerto, jardín, a Adán se le había provisto de todo lo que él necesitaba para que creciera ahí. And from it, he would receive all he needed to be perfectly satisfied and happy. Y de ahí él debería recibir todo lo que era necesario para su perfecta felicidad, para estar satisfecho. But in this new Garden of Eden, Pero en este nuevo jardín del Edén, the second Adam, which is Christ, restores all that was lost. el segundo Adán, que es Jesucristo, va a restaurar todo lo que perdió Adán. And it is even better
For this tree of life bears fruit every month. Y es mucho mejor, porque de este árbol se dice que da fruto cada mes. There is no off-season waiting for the harvest. Quiere decir que no va a haber una estación en la cual se está esperando para la cosecha. We will have all our needs met abundantly and continuously. Tendremos todas nuestras necesidades satisfechas de manera abundante y continua. No more unfruitful seasons or diseases attacking our crops. Ya no habrá más periodos de poca fructividad o males que ataquen a las cosechas. All will be a time of fruitfulness and life. Todo será tiempo de fructífero y de mucha vida allá. And it will be a time of universal healing of the nations. También será un tiempo de sanidad universal para las naciones. Now we see nations always trying to be better than the other. Ahora lo que nosotros vemos es ese tipo de competencia en que las naciones están tratando siempre de ser mejor que la otra. There's American pride, Canadian pride, Russian pride, Costa Rican pride. Y por eso es que tenemos ese orgullo americano, orgullo canadiense, orgullo ruso, orgullo costarricense. And so it must be in this fallen world of sinners. Entonces, así es como tiene que ser, porque este es un mundo de pecadores caídos. But in the New Jerusalem, there is no American section or Costa Rica Pero en section. la Nueva Jerusalén no habrá esto como una sección para los americanos y otra sección para los costarricenses, There will be a healing of all the nations. sino que habrá sanidad para todas las naciones. If there remains any cultural identity in heaven among the nations, Así que si ha de permanecer alguna identidad cultural entre las naciones en el cielo, we will only love and enjoy every one of them. nosotros todas esas diferencias culturales las amaremos y las disfrutaremos. This is one of the reasons we don't put our national flag in our church. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros no ponemos en nuestras iglesias una bandera del país nacional. Not that we're anti-American, but in the church, in the kingdom of God, this healing has already begun. No es porque no seamos o porque seamos antiamericanos, sino porque la iglesia es, en el reino de Dios, es lo que está sanando desde ahora esas naciones. Ya la sanidad de las naciones empezó. Just like all of the blessings of the New Jerusalem, they are already ours in one sense. Porque todas esas bendiciones de las que hemos leído de la Nueva Jerusalén ya están con nosotros en alguna medida, en algún sentido. Just like we have heaven's peace in our bosoms, Así como tenemos la paz del cielo dentro de nosotros, we already have a desire to heal the nations. seguimos con este deseo de sanar las naciones. So in the church, we don't promote Americanism, but the kingdom of God. Así que en la iglesia nosotros no promovemos el americanismo, sino el reino de Dios. We may call out the sin of our governments and godless laws, as did John the Baptist. Y algunas veces es posible que tengamos que denunciar los pecados de nuestros gobiernos, así como lo hizo Juan el Bautista. We pray for our leaders as we are commanded to do. Nosotros oramos por los gobernantes, como la Biblia nos manda. We pray for peace as we seek to be good citizens of our country. Nosotros oramos por la paz y procuramos ser buenos ciudadanos de nuestros países. And we participate in its political battles for good. Y participamos en las contiendas políticas por el bien de la nación. But in the church, there's neither Jew or Gentile. We are all one in Christ. Pero en la iglesia no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. And our love for Jewish Christians, for Costa Rican Christians and Russian Christians, Y ese amor que tenemos nosotros para los cristianos judíos, para los cristianos de Costa Rica, para los cristianos rusos, must never be weakened in any measure because of our patriotism for our own nations. nunca debe ser debilitado en ninguna medida por nuestro patriotismo o el amor que tengamos por nuestras naciones. For in the New Jerusalem, all of these differences will be fully healed. Porque en la Nueva Jerusalén todas estas diferencias serán completamente sanadas. And in the church, the healing has already begun. Y en la iglesia ya esa sanidad ha empezado. But it just keeps getting better and better. Verse 3.
Pero miren, esto se pone mejor cada vez. Veamos ahora el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Brethren, it is impossible for us to conceive of living in a place unaffected by the curse. Realmente, hermanos, es imposible así para nosotros concebir ese lugar donde no seremos de ninguna manera afectados por aquella maldición. But this is the difference between the earthly city of Jerusalem and the heavenly city of the New Jerusalem. Y esta es la diferencia entre la ciudad terrenal de Jerusalén y la ciudad celestial que se le llama aquí la Nueva Jerusalén. And let us remember why we will one day be free from all consequences of the curse of sin. Y entonces recordemos por qué es que un día vamos a ser libres de todas esas consecuencias de la maldición que vino a causa del pecado. Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Having become a curse for us, hecho por nosotros maldición, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. The tree of life is so because Christ gave his life on a tree. Ese árbol de la vida es así porque Cristo dio su vida sobre aquel árbol. All the blessings of a life filled with peace and joy is because Christ suffered and died upon the cross. Todas las bendiciones de las que podemos disfrutar, la paz y el gozo, todas provienen de que Cristo sufrió y murió en aquel madero. Now, all of our earthly sorrows come to us for one or two reasons. Ahora, todas las cosas que nosotros sufrimos, nuestros pesares en esta vida, vienen por dos posibles razones. One, seeing what sin is now doing to the ones we love. Viendo lo que el pecado está haciendo en otros que nosotros amamos. Es decir, esto es lo que trae dolor a nuestro corazón, ver lo que el pecado está haciendo en aquellos a los que nosotros amamos. And secondly, seeing what our own sin is still doing to us. Y lo segundo, por ver lo que el pecado hace todavía en nuestras propias vidas. So the reason there will be no sorrows in heaven is because there will be no sin in heaven. Entonces esta es la razón por la cual no habrá pesares, ni dolores, ni tristezas en el cielo, porque no habrá más pecado. And the reason for no sin is because there is no curse. Y no habrá más pecado porque ya no habrá más maldición. And the reason there is no curse is because Christ was made a curse for us. Y la razón de que ya no habrá más maldición es que Jesús fue hecho maldición por nosotros. And for this reason, brethren, we will serve our God in his temple forever and ever. Y por esta razón es que entonces serviremos a Dios en su templo por siempre, para siempre. Our service to God will be one of a priestly service. Nuestro servicio a Dios será de un servicio sacerdotal. Offering sacrifices of praise and worship holy unto God. Son sacrificios de ofrenda, de alabanza, de adoración santa a Dios. We won't be God's preacher, God's carpenter, or God's lawyer or doctor. Nosotros ya no seremos el predicador de Dios, el carpintero de Dios, o el abogado de Dios, o el doctor. We will be his priest above all else, serving God and the Lamb. Seremos por sobre todo sacerdotes, sirviendo a Dios y al Cordero. Now with that, let us look further into the glory of the New Jerusalem, verse 4. Ahora veamos un poquito más allá en cuanto a esta gloria de la Nueva Jerusalén, leyendo el versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. What true Christian has not thought much about this day? ¿Qué es lo que un verdadero cristiano no tiene con respecto, no ha pensado suficiente al respecto de este día? We know that our Lord spoke to his disciples face to face. Nosotros sabemos que nuestro Señor habló a sus discípulos cara a cara. And to many others throughout his earthly sojourn. Y también a muchos otros en todo su ministerio que estuvo aquí en la tierra. But here is the promise given to all believers. Pero aquí hay una promesa que está dada a todos los creyentes. We will all see him face to face. Nosotros todos lo veremos cara a cara.
I can think of many men I would count it a privilege to be able to sit down and talk to face. Yo puedo pensar en muchos hombres con los cuales he tenido el privilegio de sentarme y hablarles con ellos en persona, cara a cara. But nothing compares with knowing that one day Pero nada se compara en saber que un día we who know the Lord will have our own one-on-one meeting with the Savior. los que conocemos aquí al Señor tendremos esa reunión uno a uno, frente a frente con el Señor. And brethren, understand before you think he'll be too busy. Y hermanos, yo entiendo que pudiera ser que usted esté muy ocupado Or that we're too low on his list of priorities. o que esto está, parece que muy abajo en la lista de prioridades, That his name will be on our foreheads. que sus nombres va a estar escritos en las frentes. In other words, he has a personal and intimate love for each of his sheep. En otras palabras, lo que significa es que Él tendrá un amor personal e íntimo por cada una de sus ovejas. We may not feel worthy to have this face-to-face meeting, Puede ser que no nos sintamos dignos de tener aquella reunión frente a frente con Él. we may even be fearful of such a moment, Y pudiera ser que hasta tengamos temor de aquel encuentro. but such will not be the Pero case. así no va a ocurrir. And here's why, Ephesians 1, verse 5 and 6. Y esta es la razón. Voy a leer Efesios 1, 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. He made us accepted in the beloved. Él nos ha hecho aceptables en el amado. The Father and the Son have set their love upon us, El Padre y el Hijo han puesto su amor sobre nosotros, not because of anything in us from our fallen nature, no por algo que nosotros hayamos hecho o tengamos en nuestra naturaleza caída, but because in eternity past God has ordained that we should be cleansed from our sin. pero porque en la eternidad pasada Dios así ordenó que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados And that we would be clothed in Christ's righteousness, y que fuéramos vestidos con la justicia de Cristo, so that when we enter the New Jerusalem, we will be ready to see him face to face. así que al entrar en la nueva Jerusalén estaremos listos para ese encuentro frente a frente, cara a cara con Él. God's love for us will not be like that of sinful men. El amor de Dios no será como el amor de los hombres pecaminosos. He will love and give us as much attention as he does Abraham, Moses, and David. Él nos amará y nos prestará tanta atención como vemos que Él lo hizo con Abraham, con Moisés, con David. God will claim you as his own. Dios le reclamará a usted como propiedad de Él. What wonderful love and communion we will have with our blessed Savior. Qué amor tan maravilloso y comunión tendremos con nuestro bendito Salvador. But there's one more verse to go, verse 5. Y hay un versículo más, entonces leamos ahora el versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Now we need to understand that John is using symbolic language. Ahora, es necesario que entendamos que Juan está usando el lenguaje simbólico. We need to understand these words by seeing it from a spiritual perspective. Necesitamos entonces entender estas palabras mirando a la perspectiva espiritual. In other words, light does much. En otro, es decir, la luz hace mucho. For one thing, it dispels the darkness. ¿Qué hace la luz? Primero, quita las tinieblas.
I think this is the idea of this illuminating power of God over the city. Y creo que esta es la idea de ese poder iluminador de Dios sobre toda ciudad. Because there is no place where God's presence and glory does not reach. Porque no habrá un solo lugar donde la presencia de Dios y su gloria no alcance. There is no place where any spiritual darkness can abide. No hay manera de que oscuridad o tiniebla espiritual pueda permanecer. No spiritual darkness from without, none from within. Nada de oscuridad o tinieblas espirituales, ni de afuera ni de adentro. There is no devil, no threat of an ungodly world, and no threat of remaining sin. Ya no estará el diablo, ya no estará este mundo impío y no habrá más amenazas de nuestro propio pecado que nos haga tropezar. Noticeably absent from the new Garden of Eden is the tree of the knowledge of good and evil. Ahora, podemos notar una diferencia, que aquí en lo que se describe no está aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. No more will we be tempted to be like God. Así que no existirá más la tentación de llegar a ser como Dios. No more will our hearts sinfully judge one another. Y no más esa tendencia nuestra pecaminosa de estarnos juzgando los unos a los otros. No more will we boast about what we know or what we can do. Ya no estaremos en esto presumiendo de lo que podemos saber o de lo que podemos hacer. I think one of the things that will shock us the most when we get to glory Una de las cosas que creo que nos va a hacer un shock más cuando estemos allá en la gloria is the total and complete removal of our remaining pride. es que nos va a ser quitado por completo esos restos de orgullo que están en nuestra vida. And the fact that it will be replaced with God's love instead. Y el hecho de que más bien eso será reemplazado con el amor de Dios. This is why we only see in part now. Por eso es que nosotros decimos que ahora vemos solo parcialmente. We still have too much pride left in us. Tenemos todavía mucho orgullo en el corazón. This is why we can't see him face to face now. We have too much pride Por left. eso es que no lo podemos ver cara a cara y frente a frente, porque hay mucho orgullo en nosotros todavía. Our Savior claimed he was meek and lowly. Nuestro Salvador dijo que Él era manso y humilde de corazón. And if we are to be conformed in his image, we too will need to be meek and lowly. Y si hemos de ser hechos conforme a la imagen del Hijo, tenemos también que llegar a ser mansos y humildes de corazón. And when we get to heaven, Y cuando lleguemos allá al cielo, the light of God's presence will dispel all of that dark, ugly pride that is left within us. la luz de la presencia de Dios va a expulsar todo ese oscuro y horrible orgullo que todavía queda en nuestro corazón. So many things like this is what's going to make heaven so sweet. Entonces, cosas como esto es lo que nos hace pensar en el cielo como el lugar más dulce. No devil, no worldly temptations, and no remaining sin. No más diablo, no más tentaciones de este mundo, no pecado remanente. Which means more than anything, Lo que principalmente significa no more carnal pride that so corrupts our love and kindness in this present evil world. y entonces ya no más este orgullo carnal que nos corrompe, que corrompe el amor y la bondad que pudiera haber en este mundo malo. Well, brethren, for the most part, that concludes our tour through the New Jerusalem. Hermanos, entonces, mayormente esto concluye digamos que nuestro viaje por aquella nueva Jerusalén. So what kind of lessons should we take away from this tour of the city? Así que, ¿qué lecciones podemos tomar de este tour que hemos dado a la ciudad? Number one, all of life now is but a preparation to enter the city. Número 1. Ahora en esta vida todo es una preparación para entrar en aquella ciudad. It is a city where light dispels all of the Es darkness. la ciudad donde la luz expulsa todas las tinieblas. If it is this, then we are called even now to walk in the light. Y si es así, nosotros estamos llamados entonces a caminar en la luz. 1 John chapter 1, verses 5 and 6. Primera Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les declaramos que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos
que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. The second lesson, this tour of the city is meant to encourage us on our journey here. La segunda cosa es que este tour por aquella ciudad tiene el propósito de animarlos en nuestro peregrinaje o jornada aquí. The reality is the world, the flesh, and the devil will continue to have major impacts on us in this life. Y porque la realidad es que el mundo y la carne y el diablo va a seguir teniendo un impacto importante en nuestra vida presente. Our pride will bring about many pitfalls. Nuestro orgullo nos va a hacer caer de manera terrible. Hopefully, we will grow to sin less and less, but we will still sin. Nosotros confiamos que creceremos espiritualmente de manera que pequemos menos y menos, pero pecaremos. And sin brings about death and darkness. Y el pecado trae muerte y trae oscuridad. And it can discourage us in ways that we don't even realize. Y esto nos puede traer un desánimo más allá de lo que nosotros podemos pensar. Remember, now we see dimly. Recuerden, en el presente nosotros vemos oscuramente. Everything is prone to being imperfect. Todo en esta vida está dispuesto a la imperfección. Even our preaching. Aún nuestra predicación. As elders, preaching the word of God is like a delicate heart surgery. Como ancianos, la predicación de la palabra de Dios es como hacer una muy delicada cirugía del corazón. We know the preached word wounds, but it also heals. Nosotros sabemos que la predicación de la palabra lastima, pero también sana. And sometimes we may wound too deeply and leave you too discouraged. Y a veces lo que predicamos puede ser que le lastime a usted muy profundamente y le dejemos desanimados. Maybe sometimes we don't wound enough and sin is not repented of. Pero a veces más bien pudiera ser que no fuimos tan profundamente y entonces el pecado se quedó ahí y usted no se arrepintió. And all of this can create great discouragement for the sheep and the pastors. Y todas estas realidades pueden traer gran desánimo, no solo a las ovejas, sino a los pastores. Because we don't always see things as we ought. Porque nosotros, la verdad es que no vemos las cosas siempre como deberíamos verlas. But praise the Lord, a day is coming Pero alabado sea Dios que ese día vendrá, that the crooked places shall be made straight, que lo torcido se va a enderezar and the rough ways made smooth, y los caminos difíciles se van a allanar. and all flesh shall see the salvation of God. Y toda carne verá la gloria de Dios. Brethren, knowing what is coming should help us to be humble. Y hermanos, viendo esto que viene para nosotros, seamos humildes, Quick to forgive, seamos prontos para perdonar, slow to anger. lentos para enojarnos. May God help us to learn to be good citizens of the New Jerusalem before we even get there. Dios nos ayude a prepararnos siendo ciudadanos buenos de la nueva Jerusalén antes que lleguemos allá. Gracias. Gracias, hermano.